Voy a invitarlos para que tomen su Biblia. Arriba las Biblias, levanten las Biblias arriba. ¿Quiénes traen Biblias? Muy bien, excelente. Abran el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. ¿Está bien? Yo voy a leer con voz audible y ustedes solamente síganme con la vista, por favor. Dice la Biblia: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Buenos días, hermanos. Es un sábado hermoso, siendo el primer sábado de este año, que será un año grandioso para gloria de Dios. Este año Dios nos tiene cosas extraordinarias. Y yo creo que como parte importante agradezco a los diáconos, por favor, si pueden entregar. Van a entregar a toda la iglesia la guía del plan Encuentro, en la cual tenemos del programa Reavivamiento y Reforma de la Unión Mexicana Central. Por favor, hermanos, si nos hacen favor de entregar a cada hermano y hermana, joven, señorita, el plan Encuentro. Esta es la guía, si ustedes recuerdan, para estudiar Hechos de los Apóstoles y algunos libros también de la palabra del Señor. Es la guía de nuestro estudio, es nuestro año bíblico que la Unión Mexicana Central ha dispuesto. Una guía devocional en el programa de Reavivamiento y Reforma. Hay un eslogan por parte de la división que es: Señor, transfórmame. Y esta es parte importante. 2018 veremos Apocalipsis y el conflicto de los siglos. Cristo y su iglesia. Así es que agradezco mucho, hermanos. Todos debemos tener esto en nuestras Biblias para estudiar el libro de Hechos y el Hechos de los Apóstoles. Se pueden hacer de muchas maneras, más en la tarde daremos más información, pero se puede descargar, se puede checar en el plan Encuentro también de la Unión, toda esta información. Muy bien. Quisiera también recordar, el 28 de enero tendremos nuestro día de ayuno y oración. Va a ser, hermanos, en esa ocasión, tendremos una semana de oración en un solo día. Como ustedes saben, este es el título: La batalla por el reino. Vamos a estar todo el día hasta terminar el programa a las 6:30 de la tarde, comúnmente como termina. Ya se dijo que habrá preparativos para que todo el mundo se quede. Tendremos algunas frutitas, algunas semillas, agua, pero tendremos una semana de oración en un solo día. La batalla por el reino. Así es que los esperamos. Quisiera, hermanos, a esta hora, vamos a orar, si les parece bien. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor. Tengo claro en mi mente, Señor, que yo no soy la persona indicada, pero tu misericordia es tan grande que nos permites a seres humanos imperfectos tomar la Biblia y el espíritu de profecía con toda sencillez para decir: Señor, queremos escuchar tu voz. Perdónanos, Señor.
Haznos aptos delante de tu presencia por la sangre de Cristo. Llegó el momento, Señor, de exponer a la iglesia el tiempo en que vivimos. Tanto hemos olvidado, Señor, pero hoy nos harás recordar por qué existe esta iglesia. Espíritu Santo, mora en nuestro corazón y en nuestra mente. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. ¿Estás listo para recibir la lluvia tardía? Cuando llego aquí a la Asociación Azteca, de vuelta, me doy cuenta que hay un voto por parte de la asociación de que el año eclesiástico termina en septiembre y comienza en octubre. Saben que nuestros pioneros, Pastor Zul, cuando comenzaron el año eclesiástico de la iglesia, no lo comenzaron de enero a diciembre. Quienes somos ya con años en la iglesia sabemos que era de octubre a septiembre. Y no fue la idea de alguien, sino está escrito en las Escrituras y en el espíritu de profecía. No voy a hablar de eso ahora. Lo único que voy a mencionar es que, de acuerdo al comentario bíblico adventista, a la enciclopedia en inglés, igual que en español, esta es una investigación que hizo su servidor el verano, el doctorado, en una de nuestras clases. La lluvia temprana en el tiempo de Israel era fundamental, porque esta caía en octubre y noviembre. Ahí comenzaba el tiempo de siembra en Israel, para que la lluvia tardía cayera en marzo, abril y se cosechara. La iglesia adventista siguió por muchos años este sistema. De acuerdo a la Biblia, habría un significado. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. En la Biblia hay una comparación entre el proceso de siembra, la lluvia temprana y la lluvia tardía, con lo que pasará espiritualmente en el tiempo del fin. Dice Joel: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La Biblia establece este significado de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Aquí hay algunas preguntas que hay que responder. ¿Debemos hacer algo para recibir la lluvia tardía? ¿Qué relación tiene la lluvia tardía con la temprana? ¿En qué momento de la historia sucede este gran evento? ¿Dios usará la persecución para purificar a su iglesia? La Biblia es definida respecto al tema, pero yo agradezco a Dios porque esta iglesia también tiene el espíritu de profecía como una de las características de la iglesia remanente. Y es allí donde encontramos respuestas fundamentadas en las Escrituras. En este estudio, su servidor va a presentar 3 conceptos. El periodo de ellas, aunque vamos a hablar de la lluvia temprana, su servidor se va a enfatizar en la lluvia tardía en los escritos del espíritu de profecía. Segundo, el propósito de ella. Y el tercero, la aplicación. Vamos primero con el tiempo. ¿Cuándo es? Dice Santiago, como leímos: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia que reciba, ¿qué, hermanos? Y la lluvia tardía. En los escritos del Espíritu de Profecía de la hermana White, a veces se conoce como el refrigerio del Espíritu Santo, la dispensación, y es quien le da fuerza al fuerte clamor. Dice Hechos de los Apóstoles, de la lluvia temprana:
El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana. ¿Cuándo comenzó la lluvia temprana? ¿Cuándo? En el Pentecostés. Y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Reconocemos, como dijo Joel, que la manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés es el comienzo, es la lluvia temprana. La dispensación en la cual vivimos debe ser para los que la solicitan la dispensación del Espíritu Santo. Pedid su bendición. Es tiempo de que seamos más ardientes en nuestra devoción. No nos damos cuenta del tiempo en que vivimos. ¿Cuándo ustedes se han puesto, cuándo hemos visto en la historia de la humanidad que un país en el Sudamérica votara en contra de la paz de esa nación? ¿Cuándo habíamos visto en la historia de la humanidad que en Europa un país se saliera, entre comillas, de una unidad de países? ¿Cuándo habíamos visto que lo que pasó en Estados Unidos sucediera de esa forma? Cuando todo el mundo está en la expectativa. ¿Cuándo íbamos a pensar que en nuestro país la gente tomara justicia por su propia mano, faltando a la vida de algunas personas? Y lo que hemos visto estos días, hermanos, no cabe duda que nos acercamos al tiempo en que Jesús vendrá en las nubes de los cielos. Y es el momento, es tiempo de que seamos ardientes en nuestra devoción. Es el tiempo. La hermana White, alrededor de 1870, escribió esto: no tengo ningún tiempo específico del cual hablar respecto de cuándo se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo y descienda del cielo el ángel poderoso para unirse con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo. Ella está diciendo en sus primeros años que no tenía luz en ese momento. Después de 1870, ella escribe, sigue escribiendo y nos está dando más información que no tenía en su tiempo. Ella siempre tuvo luz progresiva en muchos otros aspectos, como la alimentación, como el sábado inclusive. Unirse con el tercer ángel. Vamos a ver el tiempo en sus escritos. Número 1, da poder al mensaje del tercer ángel. Dice Maranata: los que hayan permanecido firmes en la fe desde el comienzo hasta el fin, seguirán siendo vigilantes durante el tiempo en que el mensaje del tercer ángel se proclame con gran poder. Es decir, va a dar fuerza al mensaje del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14. Durante el fuerte clamor, ayudada por la intervención providencial de su exaltado Señor, la iglesia difundirá el conocimiento de la salvación en una forma tan extensa que la luz será transmitida a cada ciudad y pueblo. La tierra será inundada con el conocimiento de la salvación. El Espíritu de Dios en su acción renovadora coronará con éxito tan rotundo la intensa actividad de sus agentes que el resplandor de la luz de la verdad presente será visto en todas partes. Entonces entendemos, número 1, que es la que dará fuerza al mensaje del tercer ángel. Antes de esto se derramará. ¿Cómo sabremos que haya comenzado la lluvia tardía? Cuando veamos la predicación con éxito en todas partes, en cada ciudad y pueblo. 2, comienza en la ley dominical y antes de que termine el tiempo de gracia. Dice el mismo libro: esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. ¿La lluvia temprana cuándo comenzó? En Pentecostés, y continúa hasta con nosotros. Cuando veamos que se da con fuerza el mensaje, es la lluvia tardía. Cuando veamos que hay una situación de aceptar la ley dominical, debemos saber que está a las puertas, porque es el momento de predicar. 3, hay un tiempo de angustia previo. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él
Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar. Ojo, por favor, porque en el tiempo de angustia que ella refiere aquí, todavía hay tiempo de proclamar. Nosotros tendremos un gran tiempo de angustia y tribulación, cuando ya no habrá oportunidad de proclamar. Pero esto es previo. Y miren cómo dice el suplemento del libro Primeros Escritos. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan, mientras Cristo todavía está ¿en dónde? La hermana Juárez está diciendo que cuando veamos esa predicación, cuando veamos lo de la ley dominical, en ese momento, dice la Escritura, va a haber un zarandeo en la iglesia. Va a haber una tribulación. Pero la gran tribulación y la angustia será como en la batalla de Jacob con el Señor, ¿se recuerdan? Para saber si era salvo o no. Es porque ya se habrá decidido, las plagas ya habrán caído, dice el Espíritu de profecía. Pero este es previo. 4. Cae antes de las plagas. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Me encanta lo que dice: habrá problemas, la gente no tendrá paciencia, el amor de muchos se enfriará, pero el Señor mantendrá la mano de ellos para que la palabra de Dios sea predicada. Esta semana, visitando a algunos de los hermanos y que veíamos las noticias de los saqueos, yo le decía a mi esposa que no se espera a nosotros en el tiempo del fin, cuando no habrá una mano del Espíritu Santo que los detenga a ellos, pero que nunca será apartada de los hijos de Dios. Pero el Señor estará con su pueblo. En este tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para poder dar a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 postreras plagas. Tiene que caer antes, porque esto nos va a dar poder para cuando vengan las plagas. Confianza. Nadie puede confiar en Dios a menos de que sepa en su propia vida y experiencia que Dios libra de toda necesidad. 5. La reciben quienes pasaron esa pequeña prueba, la que mencionamos. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante el cual se decidirá su destino eterno. Si ustedes se dan cuenta, la palabra imagen de la bestia viene en Apocalipsis capítulo 13. De acuerdo a esto se unirán para que se vuelva a dar la imagen de la bestia. Y la bestia que surge de la tierra hará que esta imagen que surge del mar se vuelva a levantar. Y de acuerdo a la Escritura, Satanás tratará de engañar para que cuando venga lo verdadero no lo puedan creer. 6. Ojo con esta cita. Cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes, ¿y qué más? Se les dará el Espíritu Santo en respuesta a su sincero pedido. Entonces se abrirán las ventanas del cielo. ¿Para qué, hermanos? Los aguaceros de la lluvia tardía. La condición para que la iglesia central reciba la lluvia tardía es que seamos una iglesia que viviente y que laboriosa. Iglesia central, es tiempo de levantarnos, predicar el evangelio, porque nosotros necesitamos decirle al Señor que nos use como instrumentos para traer las almas a sus pies. 7. Habrá quienes se van a oponer. El Señor pide acción. ¿Qué, hermanos? Unión en el pueblo. Deben realizarse esfuerzos bien organizados para conseguir, ¿qué, hermanos? Nuestras necesidades de obreros. Hay almas pobres, honradas, humildes, a las cuales el Señor pondrá en vuestro lugar, que nunca han tenido las oportunidades que vosotros habéis tenido y que no pudieron tenerlas porque vosotros no fuisteis manejados por el Espíritu Santo. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Cuando estamos realmente consagrados a Dios, su amor permanecerá en nuestros corazones por la fe, y con gozo cumpliremos con nuestro deber de acuerdo con la voluntad de Dios. No todos van a darse cuenta que esto va a suceder. Si no estamos consagrados y unidos,
Esto no puede suceder. Habrá un zarandeo. Este zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Debo decir que va a ser una prueba a tal grado que será probada la fe de todos nosotros. Y quienes conozcan la voz del Cordero los seguirán por donde quiera que vaya. Y quienes siguen la voz de una persona o de una filosofía seguirán esas voces. 9. El poder de la lluvia en la predicación. Se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Dice Apocalipsis 18 que será un llamado allí. Salid de ella, ¿qué? Pueblo mío. ¿Su pueblo dónde está? En Babilonia. Y me atrevo a decir que la gran mayoría está allí. Salid de ella, pueblo mío. Salid. A la hermana Juárez le preguntaron si el mensaje del tercer ángel era el mensaje de la justificación por la fe, y ella lo aseveró rotundamente: es el mensaje de la justificación por la fe. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Extraordinario. ¿Se acuerdan? Esta imagen la toma ella de Moisés cuando va al monte Sinaí y baja con el rostro resplandeciente porque estuvo ante la presencia del Señor. Su vida reflejó el carácter de su Salvador, y eso sucederá, dice Apocalipsis 18, cuando el mundo se iluminará por la gloria de Dios. Su carácter se va a reproducir en sus hijos. Ahora vamos con los propósitos. Ya vimos el tiempo. Va a haber un pequeño zarandeo. La ley dominical. Será el momento de predicar. Dios va a detener la mano de los enemigos. Se dará el momento de consagración. Pero esto no perfeccionará lo que se hizo antes. Dará continuidad. Veremos semblantes, grandes prodigios y señales. La predicación se dará en todo el mundo. Será algo extraordinario. Propósitos. La lluvia temprana es dada para mostrar el pecado de acuerdo a la Biblia. Arrepentimiento, verdad, testificación y ser sostén para vencer las tentaciones. La lluvia temprana es la preparación para la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba. ¿A qué recipiente se refiere ella? ¿A qué recipiente se refiere? ¿Cuerpo? ¿Qué se refiere? Dame, hijo mío, ¿qué? ¿Cuál es el corazón? Este. Dame, hijo mío, ¿qué? Tu mente, y miren tus ojos. ¿Por qué? Hay que mantener la mente, ¿qué? Y ponerla hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial, y perseverar en oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija, dice una oración. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una ¿qué? Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser colaborador de Jesucristo. Y así, buscando a Dios, permítanme decirles que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. 3. ¿Qué propósito tiene? Dice aquí: vaciamos nuestro corazón de todo egoísmo y lo purificamos, preparándolo para recibir la lluvia tardía en el cielo. Nadie va a recibir la lluvia tardía si no quita todo egoísmo. No venimos aquí para defender nuestros puntos personales. Venimos aquí para hacer la voluntad de Dios. Esta iglesia se erigió para predicar un mensaje que le pertenece a nuestro Salvador. Este no es una empresa, no es una organización secular, es la iglesia de Dios. Y Él es nuestro pastor. Es necesario, hermanos, Iglesia Central, seamos humildes a la voz de Dios.
Me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen esfuerzo de su parte, sino que aguardan a que el refrigerio venga sobre ellos y elimine sus males y corrija sus errores, si confían en esto, los limpiará de la inmundicia de la carne y del espíritu y los hará idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel. Ellos serán hallados ¿qué? No, no será así. El refrigerio o poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Nadie recibirá esa lluvia tardía si no primero recibe la lluvia temprana y hace arreglos en su vida. Hay gente que va a decir: cuando venga el tiempo del fin voy a pedirle a Dios que me cambie. No, es ahora. Es hoy. ¿Qué otro propósito? El refrigerio de la presencia del Señor nunca caerá sobre corazones llenos de ¿qué? Dios nos ayude a morir al yo, para que Cristo, la esperanza de gloria, pueda ser formado en nosotros. Me encanta esta parte. Por otra parte, mientras apreciamos las bendiciones de esa lluvia, no debemos perder de vista el hecho de que sin la lluvia tardía para que llene las espigas y madure el grano, la cosecha no estará lista para la hoz y el trabajo del sembrador habrá sido en vano. La lluvia tardía no tiene un propósito de arrobamiento o de meditación y reflexión para que Dios cambie solamente mi carácter. No, su propósito es misionero. Miren cómo se dice en el conflicto de los siglos: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables, no por ellos, pero el pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera, la persecución. Preparación. Otro propósito es que nos debe preparar para ese momento difícil. 8. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Por consiguiente, estarán preparados ¿para qué, hermanos? Para ser trasladados. Por último, la aplicación. Número 1, hermanos. La gran necesidad en este tiempo de peligro es el Espíritu Santo, pues traerá todas las bendiciones consigo. La verdad creída ha de transformar el carácter. Dice Zacarías 4:6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que necesita la iglesia, hermanos, no solamente es pastor, ancianos, dirigentes. La iglesia central necesitamos del Espíritu de Dios. Hemos de pedir al Señor que sea derramada su presencia entre nosotros. ¿Qué más debemos aprender? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Es decir, que la preparación que hubo en la lluvia temprana con los discípulos nos ilustra lo que va a suceder a gran escala en el tiempo del fin. Ellos estaban reunidos en el aposento alto, no solamente para orar y solamente meditar, sino que ellos estaban preocupados para ser testigos. Miren lo que dice aquí: estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón en el aposento alto. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar las almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban ellos abrumados por la preocupación de salvar las almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban del poder de Cristo que había prometido. Ellos estaban reunidos no para: Señor, perdóname, mira, yo quiero estudiar más la profecía. No. Ellos estaban reunidos para pedir la presencia del Espíritu Santo porque tenían la necesidad de predicar. Querían predicar. Si el derramamiento del Espíritu Santo se da en la iglesia, en nuestra familia, no solamente es encerrados en la lectura de la Biblia y la oración, sino que tendremos también el privilegio de traer una persona para Cristo. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu Santo.
donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, ¿qué va a pasar? Miren qué va a pasar en la iglesia. Se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, que traería todas las demás bendiciones en su estela, eso falta, hermanos, aún se ofrece en infinita plenitud. La iglesia central no puede dedicarse en asuntos menores que ocupen nuestra atención. Hay asuntos mayores que tratar: el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la misión. Y cuando toda la iglesia esté activa y trabajando para Cristo, esta iglesia verá cosas grandiosas para gloria de Dios. Asuntos mayores. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Saben cuál es nuestro problema, hermanos? Ya no buscamos al Espíritu Santo. No buscamos en nuestra devoción una transformación. Y al no hacer la voluntad de Dios, al no ver nuestra forma de vivir, hermanos, entonces nunca vendrá la persecución. Hay muchas cosas que estamos viendo, oyendo y estamos asistiendo que no honran a Dios. Y mientras la iglesia no se decida a consagrarse plenamente a Dios, la iglesia no estará dispuesta a ser recipiente de la bendición del Señor. Si todos quisiéramos vivir piadosamente, ya estaríamos en el tiempo en que Jesús vendría. Hoy es el tiempo. Entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero. Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El verano pasado en la universidad encontré a Álvaro, uno de mis miembros cuando yo comenzaba el ministerio. Era un niño de 11 años, 12 años. Yo estaba estudiando el ministerio ya tuvo otra carrera y ahora está estudiando el ministerio. Lo encontré en la universidad. Lo saludé, imagínense, lo conocí de niño, era todo un grande ya con un profesionista, una carrera y va por otra. Lo abracé, le pregunté: ¿cómo está tu mami? ¿Cómo está tu familia? Él me contaba que para llegar a su casa en Michoacán, el camión lo deja en la autopista y él tiene que caminar de 2 a 3 horas porque no pasa transporte hasta allá. Camina con sus cositas para el lugar donde está su abuela viviendo en el rancho. No hay transporte, se mete hasta donde está esa ciudad. Y me dice: pastor, estoy preocupado porque allá no hemos dado a conocer el evangelio. Hay gente allá hasta el fondo del cerro, pero nadie ha ido. Y le dije: no te preocupes, Álvaro, porque cuando venga el tiempo de la lluvia tardía, cuando se diga la ley dominical, ¿se acuerdan cuando Daniel? Dice la escritura que muchos van a entender y van a salir. Dice: el conflicto de los siglos empieza con Mateo 24 y termina con Apocalipsis 22. Dice el conflicto de los siglos que cuando vino para cercar Jerusalén, sitiarla, los que escucharon la noticia de que venía Roma, dice que algunos escucharon, entendieron y salieron y fueron a ciudades, pero no esconderse. Dice el conflicto de los siglos que fueron a ciudades pequeñas para predicar el evangelio. Vino el sitio, sucedió algo por allí después de meses que sufrieron los que no hicieron caso, pero algo sucedió con Roma de tal manera que se fueron otra vez y entonces hubo la oportunidad de salir. Los que dijeron ganamos se quedaron y los que dijeron es otra oportunidad del Señor salieron, pero salieron a predicar. No salieron para huir y esconderse, para predicar. Eso en gran escala sucederá cuando sepamos que venga mucha gente consagrada al Señor en el momento definido, que sea claro y que Dios diga. En ese momento mucha gente saldrá y no va a salir para esconderse. Va a salir para predicar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, donde nadie ha llegado.
Si pueden preguntarnos ahora aquí en la iglesia central, ¿cuántos nos dedicamos a ir a los pueblos ahorita? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente no conoce del evangelio? Y alguien se pregunta, ¿cómo será la predicación de manera extraordinaria? La Biblia, Espíritu Profético, dice, ¿cómo? Porque entonces la gente saldrá de sus casas y mientras vaya caminando, mientras vaya llegando, llegará a los pueblos y las ciudades, predicarán el evangelio y miles de conversiones sucederán para salvación y gloria de Dios. Hoy es el tiempo. En el capítulo 13, lluvia tardía de eventos de los últimos días, dice la hermana White, en esta referencia que insertaron. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa que, hermanos, hay algo que debemos saber, un cambio de ideas y teorías, un cambio de hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento espiritual. Necesitamos del Espíritu Santo. Debo terminar. Hermanos, este es el reino de Dios. Cuando Jesús vino, Juan, al darse cuenta que Jesús venía, dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, hablaba del reino de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, tiene que ver con personas. Y las cosas sirven al reino de Dios. Dios vino a morir por personas, no por cosas. Dios vino a morir para salvar las almas, no por un púlpito. Pero el púlpito sirve para salvar las almas. El reino de Dios, las personas son más importantes que las cosas. Y el reino de Dios tiene que ser claro en formar discípulos. Escuché la historia de dos sembradores. Había una sequía en ese pueblo grande. Ambos, viendo sus terrenos secos y al no haber lluvia, no podían sembrar. Cuenta la historia que los dos doblaron sus rodillas y comenzaron a orar porque lloviera. La historia dice que de pronto uno se levantó y se fue al campo y comenzó a arar y preparar la tierra. Mientras el otro le decía, no hay lluvia, ¿por qué haces eso? No hay lluvia. Y este seguía preparando y regresaba a orar y seguía preparando la tierra. Posteriormente llovió. Díganme, ¿los dos oraron? ¿Los dos pidieron lluvia? Pero ¿quién creyó verdaderamente que caería? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es la iglesia central? Hay que preparar la tierra. Vamos a evangelizar en el nombre de Dios, porque Dios va a derramar la lluvia del Espíritu Santo en esta iglesia para gloria del nombre de Dios. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Y no vamos a dudar que esta iglesia recordará que nuestro propósito es evangelístico. Esta iglesia tiene un propósito profético. Estudiar las profecías es exclusivo de esta iglesia, no un mensaje que debemos compartir. Pero a veces las minucias que buscamos entre las bestias nos hace perder de vista al que trajo, al que es el fundador de esas profecías, al que nos tiene en vida, al que nos llamó el evangelio. Y creemos que simplemente con saber es suficiente para ser un buen adventista, y eso no es verdad. Un buen adventista se consagra al Señor y predica el evangelio, porque su nombre lo dice. Espera la segunda venida de su Salvador, pero no solos.
Esta iglesia ha de ver cómo el Espíritu Santo se va a mover. Preparémonos porque va a llover, y va a llover porque así lo ha dicho el Señor. Sí podemos, y en el nombre de Jesús lo haremos. Que Dios nos bendiga.